buenas tardes, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento nada con la presencia, con la grata presencia del doctor Guillermo Moreno, candidato presidencial de una coalición y movimiento de partidos de izquierda. Y bueno, Guillermo, yo creo que para la Fundación Institucionalidad y Justicia es un lujo tenerte aquí en lo que son todos estos programas que estamos celebrando con los candidatos presidenciales en esta ocasión. Y bueno, y tú vienes con un discurso diferente. Hay quienes ya comienzan a identificarte con un discurso similar al de la izquierda inteligente de Chile y de estos países, que están dando la talla en toda América Latina. Pero la verdad es que a uno le llama la atención que Guillermo Moreno en esta ocasión corra a la presidencia, sobre todo porque evidentemente que tú eres un hombre con una integridad que va más allá de la distancia. Tú has hecho de tu vida una obra, digámoslo así. Tú, en la medida en que has venido desempeñando funciones públicas, la verdad es que tú te has constituido en un paradigma para muchos de nosotros. Te has sabido comportar. Tiene un discurso académico, un discurso jurídico, y vemos inclusive que comienzas a construir un discurso político. Pero la verdad es que cuando uno analiza lo que es la estructura actual del Estado Dominicano, cómo funcionan sus instituciones, lo disfuncional que es todo esto, con lo que ha sido la obra de Guillermo Moreno, evidentemente que uno tiene que ir al centro de la reflexión. Y yo creo que lo primero que habría que preguntarte es qué es lo que te ha motivado, qué es lo que te ha movido. Tú que sabes lo complejo que es el Estado Dominicano, a aspirar a la primera magistratura de la nación. Bueno, muchas gracias, Servio Tulio, y de manera especial por esas palabras introductorias que creo inmerecidas en mucho. Yo lo que he tratado toda mi vida es de cumplir con mis deberes como ciudadano y ser fiel a lo que son los valores y principios que recibí desde con el ejemplo de mi familia, en la escuela, en el colegio. Tuve la oportunidad de tener también, digamos, en mi época de niñez y juventud, hombres y mujeres a mi alrededor con valores y principios, y en alguna forma eso modelaron una actitud de asumir los retos, asumir un compromiso social, creer profundamente en la democracia y en los valores democráticos, entender que como ciudadano tengo deberes y responsabilidades que cumplir y asumirlas. Y entonces, en ese discurso, digamos, quedé atrapado en mi propio discurso, porque en alguna medida, debo confesar que durante los últimos años he levantado un discurso de crítica a la forma como funciona el Estado Dominicano, cómo se practica la política. He escrito sobre ese particular, he criticado mucho la corrupción, he criticado mucho la desinstitucionalización en nuestro país, esa pérdida creciente de la institucionalidad. He criticado mucho que no se fomente la cultura de respeto a la ley, he criticado la impunidad, y en alguna medida, fruto de ese ejercicio ciudadano, fui cooptado, digamos, fui propuesto, y finalmente me hubiese gustado que fuera otro el que asumiera este reto, pero finalmente no podía echar hacia atrás. Tuve que ser consecuente con las cosas que planteaba, y cuando la vida entonces me planteó que este reto, bueno, lo he asumido en la misma forma que he asumido otros, con la misma humildad, sabiendo que soy una persona con muchas limitaciones en términos de no lo sé todo, no soy un dominicano con virtudes, con defectos,
abierto a la crítica, que puede cometer errores y que cometo errores. Claro, eso es normal. Y en ese sentido, a sabiendas de eso, sin creerme nada fuera de lo común, he asumido este reto. Y en alguna medida lo hago porque nuestra generación tiene ante sí el deber de cambiar el actual estado de cosas. La República Dominicana ha perdido oportunidades muy valiosas. Por ejemplo, nosotros salimos del dictador Trujillo y abrimos un proceso democrático, y en ese proceso la juventud se entregó a producir los cambios. Y ¿cómo terminó esto? Esto terminó con el derrocamiento del profesor Bosch, que ha sido y fue siempre una guía en mi vida de rectitud, su ética personal y su práctica. Y terminó entonces con el derrocamiento del profesor Bosch y con una revolución y con una intervención armada. Y luego tuvimos un proceso de un gobierno, después de la guerra civil, un gobierno autoritario del doctor Balaguer. Y entonces el pueblo creyó que era posible el cambio. Y en ese contexto se abrió en el año 78 otra oportunidad importante, porque el PRD prometió luchar contra la corrupción, y prometió las libertades, y prometió también la justicia social. Y vimos que no pasó, y volvimos y perdimos una gran oportunidad. Y en el año 96, los dominicanos y las dominicanas creímos que con el gobierno del doctor Leonel Fernández se inauguraba la oportunidad perdida de que una generación iba a institucionalizar este país, y iba a crear esa cultura de respeto a la ley, y íbamos a eliminar de una manera sostenida la corrupción, íbamos a tener instituciones creíbles. Y hoy, 12 años después, nos damos cuenta que fue otra oportunidad perdida. Y mientras vamos perdiendo oportunidades, vamos perdiendo la posibilidad de ser una sociedad diferente. Entonces, hay un segmento importante de nuestra sociedad que no ha claudicado en los principios, claro, que no se ha resignado a que este país puede ser diferente, a que este país puede haber un poco de justicia social, a que en este país no es posible que podamos seguir con este derrotero que nos puso al rojo vivo las tormentas Olga y Noel. Cuando miramos la televisión después de esas tormentas y vimos los periódicos, nos percatamos que millones de dominicanos y dominicanas viven en la más absoluta miseria, en la más absoluta desprotección, en un país que no es pobre, porque República Dominicana no es un país pobre. ¿Qué país del área, con 48.000 kilómetros cuadrados, con menos de 10 millones de habitantes, qué país del área un gobierno puede manejar en 4 años 1 millón de millones, como ha manejado, por ejemplo, este gobierno? Es decir, este no es un país pobre, este es un país lleno de riquezas. En este país el Producto Bruto Interno está por encima de los 62.000 millones de dólares. ¿Y por qué entonces hay tanta inequidad y desigualdad? ¿Por qué problemas básicos como el de educación, el acceso a la salud, la protección de nuestra niñez, de la mujer soltera, de nuestros ancianos, no podemos solucionarlos? Entonces, el punto es que nuestra generación tiene el deber de revertir estas cosas, de cambiar estas cosas. Y yo soy de esos que no ha claudicado y de esos que no se resigna. Y si para algo pueden servir el resto de mis días, y si para algo puede servir mi limitada capacidad, yo quiero dedicarlo precisamente a la sociedad que me ha dado tanto. Me ha dado un matrimonio, una esposa, me ha dado una familia, me ha dado hijos, me ha dado la oportunidad de vivir en un país con muchos valores,
Entonces yo quiero dedicarle el resto de mis días a eso que es un servicio y parte de mis deberes ciudadanos. Ahora, tu trayectoria, a pesar de que tú has tenido una visión crítica del Estado, tú no has jugado al fracaso del Estado. Tú haces críticas que son muy puntuales y constructivas, siempre sobre la base de propuesta. Y evidentemente yo creo que tú has construido un discurso político que va muy acorde con lo que la ciudadanía quiere de su clase. Sin embargo, tú acabas de hacer un recuento, digamos así, de lo que ha sido, una gráfica de lo que ha sido el proceso político contemporáneo de la muerte de Trujillo. Y tú has sido un gran crítico de, como lo hemos sido muchos dominicanos, de cómo no solamente se ha comportado una parte de la clase política, sino también en lo que ha degenerado el sistema de partido en la República Dominicana. Pero cuando hablamos del sistema de partido, nos encontramos entonces con el dilema de que ha sido esta la institución sobre la cual se ha venido sustentando y desarrollando la democracia en los últimos 50 años. Ya comienza a hablarse, y tú has hablado de manera sustanciosa, de la denominada partidocracia. Vemos cómo los partidos han dejado de ser instituciones de servicio, se han transformado en empresas que han recibido más de 3.000 millones de pesos en los últimos 10 años. La verdad es que es un dilema nada para un político que quiera llegar a la presidencia y encontrarse que la única vía que hay para llegar a la primera magistratura es a través de esa institución. Bueno, pero fíjate, es cierto, nosotros, el gran dilema que vivimos es que creemos en la democracia, y la democracia, entre otras cosas, supone un sistema de partidos plural, donde puedan los ciudadanos tener la posibilidad de elegir y ser elegidos. Eso es consustancial. Pero ¿qué es lo que resulta? ¿Cuál es el mal de fondo de la democracia que nosotros hemos ido de manera concreta construyendo? Y ha pasado en otros escenarios también cercanos a nosotros. Es que de un sistema en el cual los partidos se convierten en mediaciones para elegir gobernantes y representantes, hemos ido pasando a un sistema democrático en el cual los partidos, los candidatos y los representantes se hacen dueños de las funciones y de los poderes públicos. Entonces, eso hoy día se convierte en un gran límite para que haya democracia. Claro. Porque entonces resulta que nosotros elegimos diputados y senadores, elegimos presidentes, elegimos síndicos y regidores, y vamos a una urna y echamos nuestro voto. Y manifestamos en función de sus promesas o de nuestros gustos una simpatía por uno. Pero ya ellos en el ejercicio de su función no se deben al ciudadano elector, se deben a los intereses de su partido o a los intereses personales o a los intereses de grupo. Y la gran debilidad que tiene nuestro sistema político es que no tiene mecanismos eficaces de controlar esos gobernantes y representantes. ¿Por qué? Porque la soberanía del ciudadano se ha limitado al derecho de elegir, pero electo no tenemos mecanismo de control. Por eso nosotros hablamos de una democracia participativa. Y la democracia participativa implica la capacidad que hay que devolverle al ciudadano, que hay que entregarle al ciudadano, de poder ejercer el control de sus representantes. Por eso somos partidarios de que los ciudadanos, los electores, puedan revocar el mandato por medios institucionales. Es decir, que nosotros, si elegimos un síndico o elegimos un regidor, no sea con ese mecanismo solo del juicio político, que sabemos que es infuncional, sino que haya mecanismos donde los ciudadanos podamos ejercer ese control, que lo obligue a ellos a rendir cuentas, que les limite. ¿Tú crees que es posible
que, por ejemplo, en la República Dominicana, un senador hoy día, conforme lo que ha salido en la prensa, no lo he investigado yo, lo han investigado. Nosotros lo hemos investigado, y lo que tú vas a decir es y un así. senador tenga ingresos por encima de los 2 millones de pesos mensuales. Es una distorsión. Y sobre todo que esos 2 millones de pesos sea para fomentar y mantener el clientelismo. Precisamente cuando la función de ese senador tiene que ser hacer las leyes para que no haya niños trabajando y adoptar las medidas y las políticas, claro, y hacer el estudio del presupuesto para que no haya niños en los semáforos públicos limpiando cristales, o para que no haya niños como de buzos, o para tomar medidas por la seguridad o medidas para proteger el empleo. No, entonces utilizan esos 2 millones para ello luego fomentar un clientelismo que le permita a ellos reproducirse. Por eso es tan común que en la República Dominicana los diputados y los senadores hacen periodos, 3, 4 y 5 periodos, duran 20 años. ¿Pero por qué? Porque no tienen competidor, es muy difícil competir con ellos. Bueno, eso es una distorsión del sistema político, y eso entonces afecta la calidad de nuestra democracia. Entonces, nosotros estamos planteando, por eso, que tenemos que avanzar hacia una democracia participativa, donde los gobernantes y los representantes estén bajo el control de los ciudadanos, y que estos tengan posibilidad de ejercer el control, de revocarle y de obligarle a rendir cuentas. Nosotros planteamos que otro límite de la democracia y del sistema político es que la única forma de control que hay es el intercontrol. Es decir, nosotros tenemos el poder ejecutivo, y entonces el poder legislativo es un poder que ejerce el control del poder ejecutivo, y el poder judicial lo controla los dos. ¿Pero qué resulta? ¿Qué es lo que ha resultado en la práctica? Que los partidos terminan dominando el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, y entonces a través de eso los otros organismos autónomos, y entonces finalmente tenemos un faraón, y entonces el poder ejecutivo se convierte en un monarca. Entonces, ¿qué resulta? Ese sistema de intercontrol o de control de los poderes entre sí se constituye en un gran límite, porque no hay el control social. ¿Quién es el control del control? Tenemos el poder legislativo, que controla el ejecutivo, pero ¿quién controla el poder legislativo? Tenemos el poder judicial que los controla, pero ¿quién los controla a ellos? Entonces, ¿qué resulta? Nosotros tenemos que plantear una democracia en la cual haya un sistema de intercontrol, pero hay un control del control. Pero entonces, ¿cuál es el control del control? Y ese no es otro que el control ciudadano. Yo tengo que volver al principio del programa, porque la verdad es que tú tienes una visión que desde el punto de vista de un sano razonamiento es correcta, pero lamentablemente la estructura de Estado en la República Dominicana es infuncional. Y evidentemente gobernar una nación no se limita ni se va a limitar a las buenas intenciones de un presidente, sobre todo porque es que tenemos un Estado cuya estructura es una verdadera fuente de confusiones. Entonces, ¿cómo tú vas a enfrentar un problema con el que se encuentra todo el que eventualmente llega a la presidencia, aun cuando en muchos de los casos inclusive llegan con muy buena fe? ¿No temes tú que dada la estructura que nosotros tenemos de Estado, tú puedas terminar cayendo en lo que mucha gente dice que han caído los demás? Mira, yo te puedo decir que si durante toda mi vida, cuando he tenido, digamos, más tentaciones, y he vivido con todas las limitaciones que he vivido, he sido capaz de resistir. Desde una posición de poder, digamos, y con el beneficio de la mayoría ciudadana,
no va a ser el momento en el cual Qué bien. yo voy a declinar de mis principios. Lo que Todo vale es el contrario. pichón, no las aulas. Sí, exactamente. En ese sentido, no tenga ninguna duda, ni lo debe tener ningún ciudadano, que nosotros vamos al gobierno, vamos a hacer los cambios y no nos va a temblar el pulso para hacer esos cambios. Estamos conscientes que muchos de estos cambios y de estas, digamos, transformaciones van a chocar con intereses, porque es que el estado de cosas actual no es inocente. No. Hay un conjunto de grupos, de personas, de políticos profesionales, de grupos que se manejan en la sombra, que son los grandes beneficiarios de esta situación. Estructura de mafias. Exactamente. Bueno, entonces, eso implica que habrá entonces resistencia. Y entonces ahí es que se pone a prueba el carácter, la voluntad, la decisión, las convicciones. Y entonces eso es una prueba que tendremos que pasar. Pero estamos conscientes, que es lo más importante, que eso vendrá, claro, y que eso se produce. Por eso fíjate que una de las cuestiones que hemos insistido mucho es que esto es una propuesta de convergencia. Nosotros no creemos en que un sector, ni un hombre, ni una mujer, ni un sector particular puede asumir estos cambios. Que esto tiene que ser una gran convergencia de fuerzas políticas, de fuerzas sociales y de ciudadanos independientes. Estamos haciendo un llamado a la convergencia de sectores para que nos unamos, no con un anclaje ideológico específico, sino en una propuesta de país. Lo que estamos levantando es una propuesta de país que identifique cuál es nuestra agenda de prioridades y los medios de solución. La corrupción es una de esas problemas, bueno, lo vamos entonces a enfrentar. El desarrollo nacional, el problema de la educación, el problema de la salud, el problema de la seguridad pública, el problema del medio ambiente. Vamos a identificar los 5 ejes, 6 ejes, 7 ejes fundamentales y sobre esa base entonces vamos a establecer una línea de prioridades. Ahora, esa convergencia que se unifique en torno a una propuesta de país, nosotros estamos planteando que tiene que producir una nueva mayoría político y social. Porque nosotros no queremos ni podemos hacer los cambios en la medida en que representemos una minoría. Claro. Normalmente nuestros gobernantes ganan con el voto mayoritario, pero terminan representando minorías. Nosotros lo que estamos planteando es que en la República Dominicana, para poder hacer los cambios, solo se pueden hacer si logramos convocar una nueva mayoría que esté en capacidad de desplazar a esos grupos minoritarios que se han inquistado en estos últimos 42 años en el poder, que gobiernan para sí, para sus beneficios. Entonces, solo esa nueva mayoría puede producir esas transformaciones, porque creemos en la democracia. Y solo si una nueva mayoría nos da el poder, si una nueva mayoría nos lleva al gobierno, entonces estaremos en condiciones de hacer los cambios. Ahora bien, cuando contemos con esa mayoría, precisamente encarnando el discurso del cambio, vamos a hacerlo, vamos a hacer. Claro. No vamos a entrar en componendas, sino que vamos a lograr una gran convocatoria de sectores para entre todos definir la agenda de país que queremos, la propuesta de país, y en base a eso entonces iniciar un proceso para aislar esos grupos minoritarios. Dijiste algo que me impresionó mucho, que fue que este es un país sumamente rico, con lo que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero que lamentablemente se nos ha llenado de gente pobre. Vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con el candidato Guillermo Moreno.
Guillermo, tú concluías el segmento anterior y hablaste de 6 ejes fundamentales. Pero valdría la pena que, y es uno de tus ejes, yo diría que es el fundamental, porque lo trataste en lo que fue tu discurso de proclamación el pasado 26 de enero, un discurso que no tuvo desperdicio, en honor a la verdad. Un discurso en donde están todos y cada uno de los elementos que podrán contribuir a construir o a reconstruir esta nación. Pero llamó mucho la atención por la seriedad y el contenido de ese eje que es parte de tu propuesta política, el que tiene que ver con la seguridad ciudadana, que de conformidad con lo que establecen las encuestas se ha convertido en el principal punto de preocupación de la sociedad dominicana. ¿De qué es de lo que se trata? ¿Qué tú le propones al electorado en el caso de que tú llegues a la presidencia de la República? Mira, realmente la seguridad ciudadana o la seguridad pública se ha convertido en algo crítico en estos momentos del país. Puedo decirte que incluso las autoridades están a la defensiva. La iniciativa la tiene la delincuencia y la iniciativa la tiene el crimen y la violencia. Y las autoridades lo que están es a la defensiva, un poco reaccionando, pero la delantera la lleva la delincuencia. Y eso se manifiesta todos los días, oímos todos los días la enorme cantidad de crímenes, de delitos que se cometen. Todos sabemos que este nivel de delincuencia tiene mucho que ver con los niveles de inequidad y de desigualdad social. Hay una parte importante de esto que se origina en una sociedad con los profundos niveles de desigualdad. Pero eso nos plantea entonces que nosotros tenemos que trabajar no con una estrategia de barrio seguro, que no es suficiente, sino de país seguro. Nosotros necesitamos es un país seguro, porque el barrio seguro lo que hace es que desplaza y desplaza. Claro. Y entonces además muchas veces crea privilegios, porque ¿por qué un barrio es seguro y el del vecino no? Y se moviliza. No es solución, y se ha demostrado. Por eso nosotros tenemos que tener una visión integral de todo el país. Hay que acorralar el delito, la violencia a nivel de todo el país y terminarlo. Y nosotros, precisamente en ese discurso levantábamos la política frente al delito y frente a la corrupción, la política de las dos manos. Y decíamos que como gobernante, con una mano, con esta mano, iba a ser la mano amiga y solidaria. La mano que iba a buscar fomentar las oportunidades en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en nuestros campos, en todo el país. Oportunidades para que nadie, por falta de oportunidad, tenga que delinquir. Es decir, que podamos entonces aislar el delito a aquellos que a pesar de tener oportunidades, bueno, eligen ese camino. O que ya lo han elegido y han hecho de eso una profesión de vida que ya no pueden reinsertarse en la sociedad. Esa mano amiga es la que precisamente en uno de los que serán un eje transversal en toda la política del gobierno que vamos a realizar, uno de esos ejes es la educación. Para nosotros la educación no es una secretaría aislada. La educación, en nuestra visión del desarrollo, es un eje transversal que atraviesa todo el Estado y todas las políticas públicas. Si nosotros no somos capaces de hacer de la educación el eje transversal, no hay desarrollo, no hay futuro. No hay futuro en la República Dominicana si no lo hacemos y si no lo hacemos ya, a sabiendas de que los resultados vendrán en décadas, 1 o 2 décadas. Pero tenemos que empezar ya a hacer de la educación el eje transversal. Pues bien, uno de esos mecanismos de oportunidades está en que vamos a lograr que la educación pública empiece en todo el país a los 3 años. Nosotros no podemos tener niños tener esa diferenciación de que los niños que van a la escuela pública van a los 7 años. Tienen que ir a los 3 años.
porque todos sabemos que a los 3 años es que se puede lograr el desarrollo, la estimulación temprana, claro. Como si tienen la posibilidad los hijos de las clases medias que me envían sus hijos a los colegios. Mis hijos comenzaron a recibir docencia desde antes incluso de los 3 años. Claro. Entonces, nosotros tenemos que crear un país donde los niños desde los 3 años puedan ir a la escuela pública, pero a la vez eso va a liberar a la madre, tanto soltera como a la madre no soltera, a la madre que labora, de tener la atención de sus hijos desde los 3 años y no va a estar esclavizada como pasa normalmente. Nosotros creemos que hay que desarrollar una política que acabe con la deserción escolar. Es decir, no hacemos nada con tener niños que vayan a la escuela y en el 5º, 6º, 7º, 8º curso deserten. Vamos a desarrollar un programa para llevar la deserción a 0, porque tenemos que lograr que en la República Dominicana efectivamente los niños y jóvenes completen el ciclo de escuela hasta el 4º de bachillerato. Vamos a desarrollar la educación técnica en todas las provincias. En todas las provincias del país y en algunas provincias, en varios municipios, habrán politécnicos, porque es necesario que nuestros jóvenes tengan la oportunidad de no solo hacer un bachillerato, sino también de lograr en el bachillerato algún nivel de profesionalización técnica. Claro. Porque él no solamente lo hace productivo, sino también que le define su propio perfil profesional. Claro. Fíjate que en la República Dominicana muchas veces es más fácil encontrar un ingeniero que un electricista. Sí, todos se fueron a Nueva York. Entonces, en ese sentido, tenemos que desarrollar la educación técnica. Todo eso es la mano amiga. Vamos a masificar el deporte. Desde los más tempranos, y tiene que ser desde el párvulo, porque en la edad más temprana es donde podemos detectar los deportistas de alta competición y los deportistas mejores. Pero además el deporte es algo que ayuda a un crecimiento más equilibrado y más integral. Vamos a masificar las artes. Este es un país donde vemos cómo en cualquier comunidad campesina los jóvenes y los niños tocan la tambora, tocan el acordeón de manera espontánea. La mayoría de los músicos de nuestras orquestas son músicos, la mayoría de ellos que aprenden de oídos o tuvieron un año y una oportunidad, y vemos cómo hoy nos sentimos orgullosos del papel que juegan a nivel internacional. Vamos entonces a masificar las artes. Todo eso es la mano amiga, creando oportunidades de educación, de artes, de deporte, de profesionalización. De tal suerte, insisto, que nadie tenga como excusa una falta de oportunidad para delinquir. Ahora bien, y tú me conoces, donde termine la mano amiga, comienza la otra mano. Comienza la mano firme e inflexible de la ley. De la ley. Vamos a aplicar la ley de manera inflexible contra el delito común, contra la corrupción. Vamos a incluso a propiciar una reforma de la legislación penal. Qué bien. Para lograr mayor severidad frente a determinados crímenes. Nosotros tenemos que lograr en esa reforma por lo menos 3 aspectos que son clave. En primer lugar, tenemos que definir de manera muy clara y precisa, que no haya duda jurisprudencial ni de interpretación del cúmulo de penas. Es decir, una persona que comete un robo y viola, tiene que recibir un castigo por ambos crímenes, no importa lo que eso le sume. Tenemos que lograr, para crímenes como los crímenes de sangre, los robos a mano armada, que ponen en peligro la vida de las personas, el feminicidio, las actividades de los pedófilos, las violaciones, todo lo que tiene que ver con la explotación sexual comercial, todo lo que tiene que ver con el tráfico de personas y comercio de personas y de órganos, la corrupción, el narcotráfico, tienen que tener penas severas y tenemos que establecer un sistema de reincidencia, que aquellos que reincidan, somos partidarios de la cadena perpetua, porque solo si fortalecemos la sanción,
frente a aquellos que a pesar de tener las oportunidades, y fíjate que empiezo diciendo, creémosle oportunidades, porque la sociedad muchas veces pierde el derecho a castigar si no creó las oportunidades. Pero si creadas las oportunidades, si sancionado, pero eso es prevención, y eso es prevención, exactamente, si sancionado el sujeto que delinque y se le da la oportunidad, reincide, entonces resulta que estamos ante una persona que ha hecho del delito y de la delincuencia un modus de vida, un modus vivendi, su profesión, y entonces ya pone en peligro la sociedad. Entonces tenemos que aplicarle la cadena perpetua en casos extremos, sobre todo en casos de narcotráfico, en casos de crímenes tan graves como por ejemplo asesinatos, como en los casos de violencia que se ejercen durante los robos, los casos de los pedófilos, por ejemplo, con todo el daño que esto le hacen, los violadores. No es posible que un violador en serie con un expediente de 5, 10, 15 casos y vuelve, entonces cumple la condena y a los 5, 6 o 7 años vuelve de nuevo y entonces vuelve y delinque y entonces pone en peligro la sociedad. Entonces tenemos que hacer una profunda reforma de la legislación penal para esos casos extremos. Los violadores de la ley reciban la sanción. Eso tiene que combinarse con algunas medidas de tipo institucionales, que no solamente las reforma la ley. Tenemos que transformar la Policía Nacional. Definitivamente, que se ha convertido en parte del problema. Parte del problema de la inseguridad proviene de la Policía Nacional. Entonces, transformar la Policía Nacional empieza primero, hay que acabar con los grupos y los clanes dentro de la policía. Un cuerpo de seguridad pública no puede estar manejado por clanes como pasa normalmente. Clanes que se hacen la guerra entre ellos. Incluso muchas veces exponen a la ciudadanía al delito o sueltan bandas para que cometan delitos como parte de una guerra interna. Tenemos que acabar con los clanes y los grupos dentro de la policía. Tenemos que depurar ese cuerpo. Tenemos que tecnificarla y profesionalizarla. Tenemos que lograr una policía que se pueda combinar con órganos comunitarios, que permita que haya mayor credibilidad, que haya mayor confianza en la policía. O sea, no hay una sola policía en el mundo que pueda ser eficaz si la ciudadanía desconfía. La primera condición que debe tener una policía es que el ciudadano se sienta protegido del órgano. Y la policía, entonces, los órganos comunitarios que tienen que intervenir en la solución del conflicto, en la prevención, porque la policía es sobre todo eso, un órgano de prevención. Entonces, y hay la visión comunitaria que tú propones. Sí, entonces por eso hay que fortalecer la profesionalización de la policía. Eso pasa con mejores equipos y con mejores salarios. Porque no tendremos los policías que aspiramos mientras les sigamos pagando salarios de hambre, para que ellos entonces tengan que salir a buscar completar el salario precisamente con actos de corrupción o con actos delictuales. Hay que también fortalecer el Ministerio Público, porque así como la policía tiene que profesionalizarse a fines de la prevención, el Ministerio Público tiene que también profesionalizarse y despolitizarse. Es un órgano técnico y es un órgano que tiene que mejorar su capacidad en la investigación para poder sostener la acusación en el juicio. Si no fortalecemos eso, entonces todo el esfuerzo de persecución del delito termina siendo frustratorio. Tenemos también que mejorar la eficiencia de la administración de la justicia penal, porque tampoco tenemos buen resultado, aunque transformemos la policía y mejoremos el Ministerio Público, si los juicios entonces terminan siendo frustratorios porque hay más presos preventivos, se pasan los plazos o no se puede hacer. Entonces hay que mejorar eso. Todo esto tiene un punto final y es el tema del sistema carcelario. Sí, porque finalmente, si no transformamos también el sistema carcelario, si no logramos que el sistema carcelario a aquellos condenados
pueda retornarlo, o un porcentaje importante, retornarlo a la sociedad en condiciones de poderse reinsertar y no reincidir en la violación de la ley, si el sistema no posibilita eso, entonces es una frustración todo el sistema de sanción penal. Claro. Entonces, ¿cómo lograr que el sistema carcelario posibilite que un porcentaje importante, no dije la totalidad, dije un porcentaje importante de los que son condenados puedan reinsertarse? Bueno, entonces hay que transformarlo y el sistema carcelario tiene que ser parte también de la mano amiga, en el sentido de dar oportunidades. Es decir, este sujeto que se va a pasar 5 años, 10 años, bajo la tutela del Estado, el Estado tiene entonces que crear condiciones, aprovechar esa tutela para crear condiciones para que él pueda entonces desarrollar o darle oportunidades técnicas, artísticas, deportivas, de lo que fuera. Incluso una de las cuestiones más importantes que en los sistemas modernos es que el condenado tiene que elaborar, y entonces para que en vez de ser una carga para el Estado y para su familia, si nosotros hacemos que en las cárceles funcionen talleres y funcionen, por ejemplo, hay ejemplos que hasta zonas francas pueden funcionar, especies de zonas francas o de fábricas o de talleres productivos, donde los condenados que laboran horarios de 8 horas reciben un salario por su trabajo. Y eso hace que ellos, lejos de ser una carga, terminan desarrollando capacidad de mantenerse y también contribuyendo desde la cárcel con el sostén de su familia. Esa es la transformación que tenemos que lograr del sistema carcelario. Es importante lo que tú estás planteando, yo creo que eso es fundamental. Primero tocaste el tema de la policía. Yo no conozco el primer país del mundo que no cuente con una policía nacional. Habrán países que no tienen fuerzas armadas, pero todos tienen una policía nacional. Es decir, que lo que tú estás planteando es trascendental. El Ministerio Público, tu visión es correcta porque muchas veces la sociedad percibe que el representante de él ante el sistema de justicia no es a él que lo representa, sino que quien representa es a un poder del Estado. Pero te fuiste al sistema penal, que definitivamente no le ha dado la debida respuesta al problema ni del crimen organizado, ni del narcotráfico, ni de la criminalidad, ni de la corrupción en la República Dominicana, y terminas con el sistema penitenciario, que como muy bien tú planteas, de lo que se trata es de que todo aquel que se separó de la sociedad llega ahí para que se le creen las condiciones para que se pueda reinsertar allá de nuevo. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediatamente volveríamos con Guillermo Moreno, el candidato nada de la izquierda en este momento, dominicana. Evidentemente que tú tienes una visión muy clara de las eventuales reformas que hay que hacerle a instituciones que son clave, no solamente para mantener la seguridad ciudadana, sino también para que el sistema democrático sea funcional. Pero todo esto ha traído como consecuencia, y ese es uno de los ejes de tu discurso, que la República Dominicana tenga uno de los mayores índices de percepción de la población sobre el fenómeno de la corrupción. Y vemos cómo la corrupción no se limita al sector público, ya anda de su cuenta también en el sector privado, es decir, es general la corrupción en la República Dominicana. Y lo penoso de todo esto, Guillermo, es que si hay algo que está atentando contra lo que, sin lugar a duda, tú crees, es decir, contra el fortalecimiento de la institucionalidad en la República Dominicana,
definitivamente qué es el fenómeno de la corrupción. ¿Cuáles son los ejes que tú te has planteado a los fines nada de combatir un problema que muchos lo justifican, partiendo de que en todos los países existen y de que ese es un mal que viene desde cuando se inventó el mundo? ¿Cuál es la visión del candidato? Sí, mira. Porque es un problema en la República Dominicana no habrá desarrollo si no logramos acabar con el problema de la corrupción. Ni habrá tampoco democracia, ni habrá institucionalidad. Claro que no. Ni habrá respeto a la ley. Si no logramos someter ese monstruo de la corrupción. Yo te puedo decir que algunos estudios panorámicos que uno ha hecho sin demasiada, digamos, instrumentos científicos, porque es algo muy difícil de medir, es difícil. Pero el mínimo en la corrupción en la República Dominicana, en la actividad del Estado y sectores vinculados, porque siempre en la corrupción hay la participación del sector público y el sector privado que normalmente se alían. El mínimo que arroja es que en la República Dominicana anualmente la corrupción está por unos 50.000 millones de pesos, que representa más o menos un 16-17% del presupuesto nacional. Es decir, que en un presupuesto, tomando el presupuesto actual de 300 mil millones de pesos, un 20%, un poquito menos, como un 17% se va en corrupción. Evidentemente en todas sus modalidades: comisiones, sobornos, salarios ocultos, salarios doble nómina, etcétera, tráfico de influencia, etcétera, uso de testaferro, participación en negocios del Estado, en inversiones del Estado, macuteo, contrato, etcétera. Es decir, que estamos hablando de un volumen importante de la corrupción, un volumen importante de dinero. Hablar de 50.000 millones de pesos anuales, es decir, casi un 17% del presupuesto nacional. Eso es algo realmente... Lo que debiera de asignarse de la educación. A educación, una parte. En un gobierno que cuando logremos eliminar la corrupción, tú verás que una de las fuentes para precisamente apoyar las políticas sociales, entre ellas educación, es precisamente eliminando esas fuentes de corrupción. El combate a la corrupción en nuestro país tiene que empezar por una política de prevención muy clara. Es decir, nosotros tenemos que evitar que la corrupción se produzca, porque cuando la corrupción se produce ya podemos perseguirla y castigarla, pero normalmente es difícil recuperar en la misma dimensión lo que se perdió. Por tanto, la política más efectiva es la prevención. Y la forma de prevención es lo más contradictorio, que la corrupción empieza en casa, empieza en el Palacio Nacional, empieza en el gobernante. O sea, quien tiene que dar el ejemplo es el gobernante. Por eso yo te aseguro que desde la presidencia el primer expediente y patrimonio que se va a investigar va a ser el mío. Si yo no puedo justificar un centavo de mi patrimonio, entonces yo no merezco la primera magistratura. Lo primero que tiene que estar diáfano en el organismo especializado de la corrupción es el expediente, y lo quiero llamar así, el expediente del presidente de la República. El expediente número 1 será el 001, será el de Guillermo Moreno y su familia. Porque yo no entro en componenda de que yo soy distinto y que entonces no, el patrimonio mío y de mi esposa tiene que estar transparente, y todo no solamente tiene que estar cuáles son mis bienes, sino también el origen de mis bienes. Claro. ¿Cómo lo obtuve? La historia, el historial del origen de mis bienes. Si tengo un vehículo, yo tengo que saber, y la ciudadanía tiene que saber, cómo yo compré ese vehículo, de dónde vienen los fondos. Si tengo una vivienda, tiene que saberse de dónde vienen los fondos. Entonces, si eso lo hace el primer mandatario, y es la primera medida de prevención,
eso tiene que reproducirse en secretarios de Estado, senadores, diputados, síndicos, regidores y todos los que desempeñan funciones públicas. Porque la primera condición para prevenir la corrupción es predicar con el ejemplo. Es muy difícil hablar y combatir la corrupción cuando los ojos del pueblo ven entonces cómo los mismos que combaten o los mismos que hablan tienen un doble lenguaje, un doble discurso. Aquí será necesario para poder avanzar que tengamos que perfeccionar los mecanismos especializados de investigación de la corrupción. Esto puede ser o organismos especializados que sean autónomos y que estén bajo control, no del Ejecutivo, porque esa es la gran debilidad del Departamento Nacional de la Corrupción. Sí. Que el Departamento Nacional de la Corrupción está bajo el control de un Ministerio Público que a la vez es un Ministerio Público que está bajo el control del Poder Ejecutivo. Entonces no puede ser eficaz. Entonces nosotros necesitamos que los departamentos, el órgano que investiga la corrupción como delito ya en la persecución, tenga niveles de autonomía del Poder Ejecutivo y que tenga entonces además el cuerpo técnico, porque la corrupción es uno de los delitos que tiene una complejidad que hay que tener un organismo y un cuerpo especializado para su persecución, para producir la prueba y para poder entonces luego sostener la acusación y lograr la condena. Aquí, por ejemplo, hay que investigar los funcionarios públicos que hemos tenido en los últimos 10 años, su patrimonio. Eso sería una gran cosa. Sí, tenemos que investigarlo. Es decir, no estamos hablando de casa de brujas. Se trata rendición de cuentas. Rendición de cuentas. Rendición de es cuentas. decir, nosotros, esto es un país muy pequeño. Sí, ¿Cuánto hemos sido las personas que hemos tenido funciones públicas en los últimos 10 años? Somos 300, 500, en alto, digamos, estoy hablando de directores, secretarios de Estado. Sí. Somos 500, somos 1000. Son 1000, vamos a investigar el patrimonio de esas personas y vamos entonces a sentar un precedente y a partir de ahí entonces vamos a pasar la página y vamos a sanear este país en términos y vamos a hacer un gobierno decente donde no haya corrupción. Vamos a reducirnos los salarios, esos salarios escandalosos que son una forma legal de corrupción. Claro, porque es una distorsión. Es una distorsión. De todos modos, Guillermo, concluyó el programa. Es increíble. Sí, todo tiene su término. Sí, pero lo importante es que en tan poco tiempo tú has dicho tantas cosas. Y cómo lo que tú has dicho, sin lugar a dudas, yo creo que debe de llevar al centro de la reflexión a todos los que nos están viendo en este momento. Yo, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, de mi consejo de directores, te agradezco el que me hayas dado la oportunidad, y al país también, de conocer cuál es la propuesta del candidato presidencial Guillermo Moreno. Gracias, Guillermo. Gracias a ti y a la Fundación por esta invitación. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.